vamos a compartir acerca de los propósitos. No propósitos, sino propósitos de la Escritura. Propósitos de la Escritura. Y voy a permitirme leer el capítulo 3, pero leamos desde el versículo 10 en adelante. Vamos a hacer un poco de silencio para poder escuchar bien la palabra. Y abra su Biblia ahí, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en quién, en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué, hermanos? Para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermano. Qué preciosa es la palabra de Dios. Pero la pregunta que yo tengo para usted en esta mañana es: ¿en qué sentido la palabra de Dios es provechosa para mí, para mi vida? Porque en medio de una sociedad, esta sociedad en la cual estamos viviendo, posmoderna, el hombre es la medida de todas las cosas. Había un filósofo griego llamado Protágoras. Él dijo esa frase: y el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son como de las que no son. En otras palabras, el hombre es el máximo porte. Así que lo que valen son las decisiones del ser humano. Él determina lo que es y lo que no es. Y es preocupante porque estas nuevas generaciones no contemplan la palabra de Dios como palabra de Dios, sino como un mero libro más en la literatura. Las nuevas generaciones no consideran la Biblia como la palabra de Dios, sino como una obra literaria. Las nuevas generaciones han socavado los fundamentos. Y una cosa, nuestras sociedades, estos días hemos visto cómo América Latina ha colapsado. Por ejemplo, tenemos hoy elecciones en Colombia y nosotros vemos políticos que de alguna manera la política ha colapsado también. Pero en medio de una iglesia, que se conforma solo con escuchar sermones, con ser mera oyente, pero poca escudriñadora de las Escrituras, ¿cómo es que la Biblia es provechosa? Hoy, en medio de la iglesia, se está produciendo una cultura de meros oidores,
pero pocos hacedores. Hay un analfabetismo bíblico. Hay gente dudando de la salvación. Si es salvo, si no es salvo. ¿Será, hermanos, que el mensaje de la palabra de Dios sí es relevante hoy? ¿Qué sentido tiene hoy confiar en el mensaje de las Escrituras para usted y para mí? Cuando hay gente que en la semana no lee la Biblia y se conforma solo con el sermón del domingo. Cuando la gente se conforma con escuchar mensajes. Somos una cultura de meros oidores y pocos hacedores. La reforma a la cual directa o indirectamente todos estamos vinculados rescató para el mundo occidental las Sagradas Escrituras como la base inamovible de la fe. Entonces debemos volver nuestros ojos a la Biblia. Para mí hoy es preocupante cuando uno ve que a su WhatsApp le llega un texto bíblico, pero luego le llegan las palabras de un pensador, de un humanista, de un expresidente, hasta las palabras del Papa. Le llegan las palabras de un pastor. Y es preocupante. ¿Saben por qué es preocupante? Porque se está colocando al mismo nivel el pensamiento humano que al de la palabra de Dios. La Biblia se ha vuelto, o la hemos tratado de volver, mera corcha de retazo. No entiendo cómo hay creyentes que hoy envían Juan 3:16 y después la palabra de Gandhi. Sencillamente un humanista. Es preocupante. Debemos volver nuestros ojos a Dios y a su palabra en una sociedad que está siendo fragmentada en sus cimientos, en el modelo de familia. ¿Sabe, hermano? Esta cultura enseña que los metarrelatos, o sea, los relatos grandes, no tienen sentido. Por eso algunos piensan que la Biblia pasó a un segundo plano. En Europa algunos consideran que la Biblia ya pasó de moda. ¿Pero qué piensa usted? ¿Usted tiene la Biblia como la palabra de Dios? ¿Usted sí lee la Escritura? Porque es que aquí hay una dicotomía también. No es solo leer, es encarnar el mensaje de la Biblia. Y la iglesia aquí y en cualquier parte del mundo no puede olvidar que existe para ser columna y sostén de la verdad revelada en su palabra. Si la iglesia pierde esta misión principal, no tendrá razón para existir. Así que la Biblia es columna y sostén de la verdad. ¿De cuál verdad? ¿De cuál verdad? De lo que dice la Escritura. Lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Creo que Pablo nos está explicando, nos va a enfocar en esta mañana en dos aspectos: el origen y los propósitos de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted tenga claro eso, hermanos. En el pasaje en mención se afirman dos verdades fundamentales en cuanto a la Escritura. Primera se relaciona con el origen y la segunda con el propósito. La Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que es inspirado por Dios es útil. Eso quiere decir que hay un tipo de mensaje que no es inspirado por Dios y que puede llegar a ser inútil. No todo tipo de mensaje es útil. Yo estoy de acuerdo que la gente escuche devocionales, pero sencillamente nos hemos quedado escuchando y no leemos. Volvamos al texto y metámonos allí esta mañana. Así que me preocupa eso.
que pongan mensajes humanos a la par de la palabra de Dios. En los versículos 10 al 11 que hemos leído, Pablo anima a Timoteo. ¿A qué le anima? Dice Pablo a Timoteo en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Luego miren el versículo 14, pero persiste tú. ¿En qué quiere Pablo que él persista? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Escuche eso. ¿Por qué Pablo le da este consejo a Timoteo, que es un joven, como cualquiera de los que está aquí esta mañana? En la sociedad en la que Timoteo estaba viviendo, también habían falsos maestros, engañadores. Y no solo engañaban, sino que ellos mismos, estaban siendo engañados. Hermano, y en este mundo, en esta época que nos ha tocado vivir, Satanás ha tratado de soscavar y de, digamos así, de cuestionar lo que la Biblia enseña. Y por eso quiero que miremos qué propósito tiene Dios a través de su palabra. El versículo 15. Bueno, vamos a mirar a la primera parte. Vamos a enfocarnos en los propósitos de Dios a través de su palabra. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura. Aquí cuando habla de toda la escritura, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero toda la escritura es el Antiguo y Nuevo Testamento. Solo que ellos no tenían escrito el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros hoy día. Toda la escritura es útil. Ahora, ¿es útil para qué? Enseñar, redarguir, ¿para qué más? Corregir e instruir en justicia. Y el propósito final, ¿qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, cuando la Biblia dice que toda la escritura es inspirada, quiere decir que Dios es la fuente de la escritura, que la palabra que tenemos escrita salió de la boca de Dios. Y en Isaías dice que la palabra que sale de la boca de Dios jamás vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Así que, hermanos, la Biblia tiene, la palabra de Dios tiene poder, de tal manera que el poder de la palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo y hace germinar la tierra. La palabra de Dios tiene poder. Amén, amén, amén. Y quiero que veamos algunos de los propósitos. El primer propósito está en el versículo 15. Así que en el versículo 15 dice, y que desde la niñez. Y que desde la niñez, ¿qué dice la Biblia? Ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de las escrituras? ¿A qué nos pueden llevar las escrituras? A la salvación en Cristo. Lo primero que quiero decirles es que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. La salvación no viene automáticamente a leer la Biblia, no, pero estas pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, que es mediante la fe en Cristo. Así que Dios usa su palabra para hablarte, para convencerte. Dios usa su palabra como un abono, y el Espíritu Santo ministra la palabra a tu corazón, a tu vida.
Así que la palabra es como el vehículo que Dios o emplea o utiliza para que tú y yo podamos creer en Cristo Jesús. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Saluda al que tiene ahí a su lado y diga, hermano, escuchemos la palabra de Dios. La salvación no viene automáticamente a leer la Biblia, porque hay mucha gente que lee la Biblia pero no cree lo que la Biblia enseña. No obedece. Eso es, hermano, me da risa porque el hermano se me está adelantando la predicación. Obedece, muy bien. Escuche, yo tuve maestros en la universidad que leían la Biblia como un libro de filosofía más. Y ellos decían, sí, Jesús fue un mero pensador. Al igual que Mahatma Gandhi, que Mujica, el expresidente uruguayo, o como cualquier otro pensador o literato como Gabriel García Márquez. Ahora, no estoy diciendo que ellos como personas no son importantes, sí, pero prima para nosotros como iglesia lo que la Biblia dice o enseña. La salvación no viene automáticamente de leer las Escrituras, pero ellas sí nos pueden dar sabiduría para que nosotros podamos confiar en la persona del Señor Jesucristo. Y tengo algunos textos aquí que quiero que me ayuden a leer. El primer texto de Juan 20:31. Voy a pedirle el favor aquí a mi amigo Martín, si me puede ayudar. Juan 20:31. Voy a pedirle a otro hermano que me ayude a leer Romanos 10:17. Bueno, el hermano Germán, que está muy inspirado esta mañana. Romanos 10:17. Y voy a pedirle a la hermana Nelly que me ayude con Romanos 10:13 al 15. Romanos 10:13 al 15. Y allá mi amigo Eliasid le voy a pedir que me ayude con 1 Tesalonicenses 2:13. 2:13. Yo lo que quiero es que leamos los textos y miremos lo que la Biblia dice respecto a la palabra de Dios. Juan 20:31. Bueno, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Ah, qué bendición! Y estas, está refiriéndose a la Escritura, se han escrito. ¿Y el propósito cuál es? Para que creáis. O sea que las Escrituras nos pueden llevar a creer, a confiar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él podamos obtener la salvación, la vida eterna. ¿No le parece maravilloso? Y si la Biblia o la palabra de Dios nos está mostrando quién es Jesús, la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre en Cristo. Lo que era invisible se hizo visible en la persona de Jesús. Así que la Biblia nos muestra quién es el verdadero Señor y Salvador, Jesucristo. Y en Él, sin Él no hay ninguna esperanza, ni hay salvación. Yo puedo conocer mucho de la Escritura, pero necesito conocer a la persona del Señor Jesucristo. Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. La fe. Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Hay que oír la palabra de Dios para poder confiar. La fe viene por el oír. Yo cuando empecé mi vida cristiana, pensaba que la fe me iba a llegar así como un viento recio sobre mi cabeza, como una tempestad, como el trueno que pegó que día y me pasó por la cabeza así. Yo estaba allá afuera, a mí los truenos, por favor Dios habla más despacio.
Mi mamá decía cuando yo era niño que los truenos era la voz de Dios. Pero esa voz de Dios, y es bueno, yo creo que Dios sí es fuerte en su palabra. Pero ese trueno habló duro. Y quemó un árbol ahí en Plaza Colombia. Claro. Y yo quería que pasé y lo miraba abierto así el árbol en su corteza. Yo decía, ¿verdad que la voz de Dios es dura? Ahora, eso no es la voz de Dios, el trueno. Eso es obra de sus manos. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. Ahora Nelly nos ayuda con Romanos 10, 13. Escuchen lo que dice el texto. Quiero que los otros no lo busquen. No busquen nosotros el texto. Escuchen. Amén. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Pero oído qué? La palabra, el mensaje de la palabra de Dios. Así que hay que oír la palabra de Dios acerca de las buenas nuevas de Jesucristo para salvación. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 2:13. No busquen, escuchen. Voy a preguntar a los que están escuchando. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando recibiste la palabra de Dios, no la recibiste como palabra de hombre, como un mero discurso, como un político, sino que la recibió como la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios actúa en la vida de nosotros los creyentes. Así que los de Tesalónica cambiaron su cosmovisión. Ellos adoraban ídolos, imágenes, pero dejaron de adorar los ídolos y de las imágenes porque conocieron al Dios de las Escrituras a través de la Biblia, a través del mensaje que Pablo había predicado. Conocieron a Dios. Así que las Escrituras nos hacen salvos, nos llevan a sabios para tener la salvación que es en Cristo Jesús. Creo que los que estamos aquí esta mañana no conocíamos nada del Señor. Un día escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y Dios usó ese mensaje para traernos a Cristo, y es en Cristo que está la salvación. Así que leer la mera Biblia no trae la salvación. Hay gente que la lee pero no la cree. Ahora hay gente que la lee pero la tiene simplemente en el intelecto. Creo que la palabra de Dios debe llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. En Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada que tiene doble filo o dos filos y penetra hasta lo más profundo de la vida del ser humano para convencernos. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿No le parece que es maravillosa la palabra de Dios? A veces nos preocupamos. Mi hijo no conoce la Biblia, no conoce a Dios. Predique, 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 predique. Hable desde el Señor. Ahora bien, la segunda utilidad de la palabra de Dios es que la palabra de Dios, miren lo que dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Eso de útil es que es provechosa. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar. La palabra de Dios es provechosa para enseñar. ¿Para enseñar qué? La verdad. La Escritura la palabra de Dios es provechosa para enseñar. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a todo el contenido de la palabra.
para darnos el cuerpo de doctrina que nosotros tenemos. La Biblia provee el contenido de todo lo que creemos nosotros. La Biblia es la que me enseña cómo debo obedecer a Dios y cómo no obedecer. La Biblia es la que me indica si ando en un camino torcido o si no ando en un camino torcido. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta, versículo 20, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, miren lo que les dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Así, hermanos, que en medio de una sociedad y de una cultura que va sin ningún tipo de fundamento, lo que nosotros tenemos que guardar, atesorar en nuestra vida, es lo que Dios dice en su palabra. A mí me gusta recitar versículos, aprenderme la Biblia de memoria. Una vez yo iba a la iglesia donde conocí al Señor y me encontré con un hombre que iba en un carro y yo estaba, como había llovido fuertemente y me impedía pasar un pozo de agua bien grande, y él me dio entonces la oportunidad de montarme en su carro. Me dijo: joven, yo le llevo. Yo no sabía quién era ni lo conocía, y entonces me dio la Biblia y me dijo: joven, yo le animo a que usted guarde la palabra de Dios, a que la lea, a que verdaderamente la memorice. Y empezó a recitarme textos bíblicos aquel día, y eso me parece maravilloso. Saber la Biblia de memoria, recitarla, me parece hermoso. Pero ¿sabe qué? El tema es que no se quede solamente en recitarla, sino en vivirla. Así que la palabra de Dios me enseña el camino. La palabra de Dios me enseña quién es Cristo. La palabra de Dios me enseña todo el consejo de Dios, y debo guardarla. Pero no solo eso. Miren en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, lo que Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Cuál es el consejo? Entonces, primero que guarde la palabra que ha escuchado, y ahora ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Retén. ¿Y retén qué es? Un sinónimo de retener: guardar, apropiarse, asirse de la palabra de Dios. Hermano, su vida espiritual no será removida si su fundamento es la roca. Pero la roca es Cristo, y Cristo es esa palabra encarnada en la cual podemos confiar. Aunque vengan tempestades, aunque vengan luchas y dificultades, realmente nosotros debemos asirnos de la palabra de Dios, porque Dios nos sostiene por el poder de su palabra. La tercera cosa en que la palabra de Dios es provechosa es que dice que la palabra de Dios es útil para redarguir. La palabra redarguir también se puede entender para confrontar a alguien con su mala conducta, para enderezar lo torcido en cuanto a conducta y a fe. Así que redarguir, la palabra de Dios, cuando uno la oye, entonces Dios usa su palabra, y el Espíritu Santo la usa para redarguir, para confrontarme en lo que estoy desagradando a Dios. Hermano, hoy hay insensibilidad a la palabra de Dios. Si soy un infiel, la palabra de Dios me redarguye para que yo sea fiel. Si yo soy un mentiroso, la palabra de Dios me dice que no debo mentir. Así que la palabra de Dios es como un espejo al que me veo cada día, y tengo que examinar mi vida a la luz de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es como un espejo para mostrar su condición y mi condición. No puedo pasar por alto. Estando ante un espejo, yo tengo que mirar realmente qué es lo que hay en mi vida que no es
A veces aparentamos religiosidad, pero nuestro corazón y nuestra vida van por rumbos equivocados. La palabra de Dios expone todo lo que soy. ¿Y sabe qué hace la palabra de Dios? Revela las actitudes del corazón. La palabra de Dios nos ayuda a reconocer nuestras equivocaciones. Por eso es provechosa, hermanos. Así que no son mis conceptos, no es que lo que yo pienso, sino es lo que la Biblia dice. Y si yo soy un verdadero discípulo y amo a Dios, debo amar su palabra. El Señor dijo en Juan capítulo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. También Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Pero hoy día nosotros decimos amén y amén y amén, y oímos mensajes y sermones, pero poco de obediencia a la palabra. Y no podemos seguir así. Usted y yo, hermano, aquí miembros de esta iglesia, no puede seguir así, porque Dios conoce y pesa su corazón. La palabra de Dios es como una plomada que nos indica lo que está torcido. Segunda Timoteo 2:15, es lo que dice. Este texto nunca se me olvida, porque cuando yo empezaba en el Evangelio, le dije a unos vecinos, amigos míos, los papás de Milton Acosta: quiero estudiar la Biblia, quiero estudiar la palabra de Dios. Y ellos fueron y me matricularon a un instituto bíblico. Me llevaban y me traían 2 veces por semana. Y este era el texto lema de nuestra institución: procura con diligencia. ¿Qué es ser diligente? Con prontitud presentarte a Dios. ¿De qué manera? Como obrero. Dice como obrero aprobado. ¿Qué qué? ¿Qué más dice? Que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Miren lo que dice la palabra de verdad. La palabra de Dios corrige, no solo redarguye, corrige. Me ayuda a distinguir entre lo falso y lo verdadero. La palabra de Dios restaura. Eso de corregir es de restaurar, es de enderezar lo que se ha torcido en nuestra vida. Y hoy sí quiero que miremos cada uno de nosotros en qué cosas hay en mi vida en la que no hay, en lo que se ha torcido en mi vida. El pueblo de Dios se ha vuelto mero oyente. La gente va a las iglesias, escucha el sermón. Qué bueno el sermón, pero la vida continúa igual. Hay gente que viene a los cultos, pero la vida continúa igual, en relación con Dios, con nosotros y a veces consigo mismo. Debemos tener cuidado. De igual que en los tiempos de la iglesia en Corinto, hoy hay mercaderes de la fe. Y en 2 Corintios, no busquen el texto, yo quiero leerlo para ustedes. 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, hay los que medran, los que le quitan a la palabra de Dios. La gente comercia la palabra de Dios. Y en el capítulo 4 del mismo 2 Corintios, versículo 2, si quiere anote el texto. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Quiere decir que
que quienes adulteran la palabra de Dios son falsos maestros, engañadores. Y el problema no solo es que engañan, sino que están siendo engañados y un día van a rendir cuentas al Señor. En tercer lugar, la palabra de Dios instruye en justicia. Eso de instruir es un proceso. Ninguno de nosotros aquí es perfecto, pero Dios va tratando con cada uno de nosotros. Cuando se habla de instrucción, uno puede pensar en la vida de un niño. ¿Sabe qué dice Proverbios? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Así que la instrucción tiene que ver con el criar, el disciplinar. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice que Dios disciplina al hijo que también ama. Ningún padre, ninguno de nosotros disciplina a su hijo sencillamente por gozarse en maltratarlo. Aunque hoy hay padres maltratadores, es verdad. Pero uno disciplina a su hijo porque lo ama. Uno disciplina a su hijo porque no quiere que se pierda. Uno disciplina a su hijo porque uno quiere que ese hijo sea un hijo de bien, que obedezca a Dios y sea de bendición en medio de la sociedad. Así que la disciplina no es un castigo. La disciplina restaura. La disciplina cambia. Fortalece la vida de uno como creyente. Así que la palabra de Dios nos instruye en justicia, para que andemos en rectitud, en una vida de santidad, de obediencia. Es un proceso de instrucción, de entrenamiento, que incluye disciplina, con el propósito de hacernos personas más piadosas, que amemos más al Señor. Es solo a través del estudio diligente de la Escritura que el hombre de Dios puede llegar a ser perfecto. Versículo 17. Quiero finalizar aquí. El versículo 17 dice el propósito o la finalidad de la Escritura. Así que lo que hemos dicho son 4 cosas. Dice, en primer lugar, que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Enseñar. En segundo lugar, para redarguir. En tercer lugar, para corregir. Y en cuarto lugar, para instruir en justicia. Ahora, quiero que noten una cosa. Las primeras 2 características en lo que es útil la palabra de Dios es que la palabra de Dios es útil para transformar nuestra manera de pensar, nuestro intelecto. Tiene que ver con el intelecto, pero las otras 2 características tienen que ver con la conducta o el comportamiento. Así que la palabra de Dios nos ayuda a transformar nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera de vivir, de actuar, de comportarme. La Biblia dice que el que robe, ya no roba. Que el que mienta, ya no mienta. El que engañaba, ya no engaña. Y no solamente esas actitudes, cualquier otra actitud. El que peleaba con su vecino, ya no pelee con su vecino. Ore por él, ámelo. El que ha abandonado a sus hijos, que los ama. El que ha dejado al Señor, que vuelva al Señor. El que ha dejado la pasión por el Señor, que vuelva a amar al Señor. En Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Hermano, vale la pena seguir al Señor en una vida de obediencia. Y esta mañana yo le animo a usted a eso. Yo sé que vienen adversidades, vienen luchas, momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Usted me dirá, pastor, pero es que usted no está viviendo ni pasando por lo que yo estoy pasando. Pero le animo a que la palabra de Dios sea que la que le fortalezca, la que lo sostenga, la que lo guíe, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Es solo a través del estudio de la palabra de Dios que usted puede llegar a ser perfecto. No hay madurez sin la palabra de Dios. No entiendo cómo hay gente que dice, pero es que yo, pastor, yo vengo a la iglesia y pues nada ha sucedido en mi vida. ¿Sabe? La palabra de Dios no es mágica. Hay algunos que la tienen abierta toda la vida en el Salmo 91, mojosa en sus casas, sobre un atril. Y la Biblia ahí no va a hacer ningún efecto. No es un libro de brujería ni de hechicería. No es un libro de agüero. Así que si la tiene ahí, desempólvele, hermano, y empiece a leerla. Y a oír y a obedecerla. Le pregunto, ¿ayer usted leyó la Biblia? ¿Cuál fue el último texto que leyó? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le habló? ¿Qué le dijo? En la iglesia donde yo conocí al Señor, cada vez que alguien enseñaba, nos ayudaba a memorizar un versículo. Y se le preguntaba a los hermanos, con una lista en mano, ¿cuántos versículos de la Biblia leíste esta semana? ¿Cuántos te aprendiste de memoria? Ahora, yo pienso que eso bueno también era con el propósito de animarnos a leer la Biblia. Y había un tablero allí detrás del altar aquí, que decía la asistencia dominical de la iglesia. Pero no solo eso. ¿Cuántos versículos de la Biblia habíamos leído y cuántos libros de la Biblia habíamos leído? Hermano, no habrá pasión por el Señor. No habrá amor por el Señor. No habrá un servicio grato al Señor si usted no vuelve sus ojos a la Escritura. Le animo a que desde hoy empiece a leer la Biblia. Ahora hay diferentes formatos. En WhatsApp, en WhatsApp no, en celular. En WhatsApp se la mandan a uno. Le mandan versículos. Una vez una hermana me mandó un sermón y me dijo, pastor, escuche, yo sé que su fe va a aumentar. Y era sencillamente, hermano, neurociencia. Diga, no soy pobre. No soy pobre. No soy pobre. Diga ahora, soy rico. Soy rico. Qué vergüenza. Una creyente de una iglesia. Y así se la pasa a muchos hermanos. La Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. He aquí, yo vengo pronto. Mira lo que dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La iglesia debe ser fiel para exaltar la palabra de Dios, obedeciendo. La Biblia es el punto de partida. Los hijos y los siervos de Dios debemos sumergirnos en lo que Dios dice. Isaías 55:10. Así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios tiene efecto e impacto. Siempre cumple lo que Dios desea. Así que mucho ánimo. Creo que debemos salir de aquí esta mañana pensando en que debo leer la palabra de Dios para obedecerla y amar al Señor. ¿Puede colocarse en pie?